trajeron el idioma y trajeron la religión. O sea, ellos vinieron a imponer eso acá. Y primeramente intentaron imponer el idioma y también la religión a través del idioma español. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final la cuestión no funcionó. Los indígenas de acá, los guaraní que vivían en esta zona, como que se resistieron al castellano. Digo, así va a ver castellano, como mi país, pero no sé, digo, así va a ver castellano y empezaron a votar sobre el guaraní. Y eso hizo que los sacerdotes tuviesen que aprender guaraní. Y para eso, muchos de ellos se especializaron en conocer la lengua y en traducir al guaraní todas las ideas, todos los principios, todas las tradiciones vinculadas al catolicismo. Entonces apareció un famoso catecismo, el primer catecismo que se escribió en lengua guaraní, que lo escribió un país muy conocido en América y en el mundo, que es Fray Luis de Bolaños. Y esa obra, él, repito, llegó a hacer todas las traducciones de las oraciones, de las plegarias que normalmente un cristiano católico tiene que conocer, por decirle una oración como el bendito, o el Ave María, o lo contrario, el Padre Nuestro, ¿verdad? El creo también traducido al guaraní por él. Y ya en época de esa imprenta acá en la zona, un poco más al sur, en lo que es Itapúa, zona, por eso el departamento que viene después de Paraguarí es Misiones, pues se refería a las misiones jesuíticas, ¿verdad? Entonces allí se comenzaron a imprimir muchos de los libros. Uno de esos libros fue incluso preparado por un indígena llamado Nicolás Yacubantín, otros le decían Nicolás Yacubay. Hay un capítulo de la Biblia que se llama Sermones y Ejemplos, que él tradujo, por ejemplo, totalmente al guaraní. Y las otras cosas que se hacían, por ejemplo, a través del teatro, de la dramatización, ellos daban a conocer también, hacían una catequesis cristiana a los indígenas. Y ellos aprendieron entonces mucho de lo que tiene que ver con el cristianismo a través de la propia lengua guaraní. Y allí se comienzan a publicar varios otros libros. Pasa la época de la colonia, se instala el Paraguay independiente. Una cosa también muy importante es recordar que cuando el Paraguay pasó por la guerra contra la Triple Alianza, ustedes recuerdan justamente en este año 1865-1870, todos esos 5 años de la guerra, nosotros estamos ahora a 150 años de haberse desarrollado una de las guerras más cruentas, una de las guerras más sanguinarias de la historia del mundo, porque como todos sabemos, al estudiar la historia probablemente no vamos a encontrar ningún otro caso como la gran guerra que sufrió el Paraguay por parte de estos 3 países. Yo no digo esto en un sentido de revanchista ni mucho menos, sino que es algo que nosotros como paraguayos no tenemos que olvidar. Siempre tenemos que tener presente un pasado muy difícil, muy duro, muy trágico por el cual pasamos para poder llegar a lo que hoy somos como república. Se calcula que había más o menos cerca de 1 millón de habitantes en el Paraguay cuando empieza la guerra. Y cuando termina la guerra, el país quedó diezmado. Algunos dicen un poco más del 10%, pero los más realistas dicen que aproximadamente 120.000 personas quedaron. Y algunas de las 120.000, de ese grupo de 120.000, más mujeres y pocos varones, poquísimos varones, ¿verdad? De allí que se recuerda todo un proceso dentro del cual estos varones, con las mujeres que habían, se dedicaron a recrear el Paraguay en cuanto no solamente a la nación que éramos, sino que también al número de habitantes, porque, les vuelvo a repetir, apenas 120 quedaron de más de 1 millón. Las guerras más, cuando más se ganan a veces por un 10, por un 15, por un 20% de muerte del enemigo, y eso ya es trágico. Si uno llega a un 30 o a un 40%, una cosa pero terrible. Llegar a un 50% es una catástrofe.
pero en el caso nuestro prácticamente se liquidó al 90% de la población. Y esa es por eso que les insisto, esa parte de la historia es la que lastimosamente nosotros muchas veces no conocemos o no le damos mucha importancia. Es como que en algún momento también los espacios de poder que existen alrededor nuestro se encargaron hasta de pintar una historia donde nosotros hacemos como un salto para no ver esa parte tan trágica, tan terrible. Se recuerda en ese proceso a la mujer paraguaya, ¿verdad? En una carrera como la de ustedes y en varias otras, yo suelo decir que hoy la universidad cambió totalmente la cara. Estoy hablando de la Universidad Nacional de la que nosotros formamos parte. Cambió mucho porque hasta más o menos 1970, el 70% justamente de los que iban a la universidad eran todos varones. En este momento, un fenómeno muy llamativo es que la población actual de la Universidad Nacional de Asunción está constituida por un 65% de mujeres. Y eso recuerda aquel momento en que las famosas residentas y otras mujeres de nuestro país se dedicaron a repoblar el Paraguay con un sacrificio grande, y es la razón por la que una figura tan importante en la historia y en la actualidad del mundo como es Francisco el Papa siempre suele referirse a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América, y era justamente por eso. No hace mucho me tocó estar en Piribebuy, y en Piribebuy, que fue la tercera capital de la República, se dio un hecho histórico muy probablemente de todos los acontecimientos que se dio durante la guerra, uno de los más trágicos se dio en Piribebuy, cuando las tropas brasileñas atacan el 12 de agosto de 1869, atacan la ciudad de Piribebuy, y cuando destruyen, prácticamente asesinan a toda la ciudad. Unos cuantos quedan vivos, caen todos prisioneros. El jefe de la plaza, el militar a cargo de las tropas paraguayas de Piribebuy, el Pedro Pablo Caballero, él es descuartizado. A él le atan del brazo, de los dos brazos de las piernas, y él es tirado por caballos. Él lo descuartizan y lo hacen frente a su familia, a la mujer, a su esposa. Antes de que a él lo descuarticen, la violan en una plaza pública, ¿verdad? Y todas las mujeres que quedaron vivas salieron, cuenta la historia, a tratar de defender esa plaza de Piribebuy como pudieron. Salieron con garrote, con piedra, con agua caliente, con vidrios, y así todos fueron prácticamente todas aniquiladas en la más terrible manera que se puede matar a un ser humano. El hospital que había en el pueblo de Piribebuy tenía más o menos 600 personas adentro, entre ellos inclusive brasileños, que eran los que atacaban al pueblo de Piribebuy en ese momento. En la Triple Alianza, los que llegaron a Piribebuy masivamente fueron los brasileños. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, aparte de meterle balas, le prendieron fuego, ¿verdad? Y de allí a 4 días, el 16 de agosto, se recuerda la más triste de las otras batallas, que es la batalla de Acostañú, donde niños y ancianos, como dice la canción, murieron allí, fueron baleados, fueron masacrados, y finalmente a las 5 de la tarde, después de haber empezado tipo a las 8 de la mañana la batalla, a las 5 de la tarde, cuando todos ya estaban muertos, ellos le prenden fuego al campo de Acostañú, ¿verdad? Historias como esas normalmente muchos no saben, y por consiguiente yo suelo decir que nadie puede querer lo que no conoce. Si ustedes no conocen eso o no valoran eso, obviamente tampoco van a querer ni van a apreciar. Hay veces pasamos por otros procesos que son más sencillos y más fáciles, y uno dice, a mí qué me importa si ya pasó, pero en algún momento uno va a tener que mirar, así como ustedes vienen de un papá y de una mamá, y van a tratar siempre de recordar a sus padres y a sus madres. Así también ocurre en general cuando uno forma parte de una república como la nuestra, como una nación, y se trata de conocer su pasado.
conocer la historia es importante para saber de dónde venimos, para saber quiénes somos, para entender por qué un Paraguay que pasó por dos guerras, una de ellas tan trágica y tan devastadora como la guerra del 70 y la otra prácticamente 60 años después, la guerra del Chaco, donde otra vez murieron mucha gente. Y de esos excombatientes, nosotros ahora tenemos una parte de la población que llega más o menos se calcula, gente que tiene entre 95, el otro día me estaba fijando en algunos que cumplían 103 y 104 años, que están todavía vivos. Y que son excombatientes, en realidad, más que excombatientes, esos son héroes. Héroes de una guerra también injusta, que hoy todo el mundo reconoce que jamás tuvo que haber existido esa guerra entre Paraguay y Bolivia, pero ocurrió. Y en ese hecho, otra vez, un montón de gente murió. Entonces nosotros venimos de un pasado que lastimosamente está marcado por la tragedia, por las guerras, por la muerte. Y hoy día, probablemente, viviendo en un tiempo de paz, podamos nosotros revertir ese pasado doloroso y hacerlo seguramente más optimista, en alguna medida, si se puede, más feliz